Hola, bienvenidas a otro idea clave sobre almacenamiento. En este caso vamos a ver los config mag, que permiten definir un diccionario clave-valor para guardar información que se puede utilizar para configurar una aplicación, y que aunque hay distintas formas de indicar el conjunto de claves valor de nuestro config mag, en este caso vamos a usar un literal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Pues como siempre estamos con AWS Academy, ¿de acuerdo? Con un clúster, esto no es el clúster, con un clúster, demo clúster de Kubernetes en AWS con dos nodos, ¿de acuerdo? Nodo 1, nodo 2 a nivel de máquina virtual está en el servicio de C2, y abierto Cloud9 habiendo configurado las credenciales, como ya hemos explicado muchas veces, y funcionando, porque si le digo kubeget nodes o all, me responde con la IP del clúster o con los nodos del clúster, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí vamos a lanzar un literal, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo escribo todo esto, lo que vamos a crear es un config maps para un MariaDB, ¿de acuerdo? De tal manera que escribo el password root, el MySQL usuario, el MySQL password y la base de datos que se llama test, ¿de acuerdo? Vale, y si le digo kubectl get cm config max, me dice que tengo dos, ¿de acuerdo? kubectl describe MariaDB, pues me describe lo que tengo en el config mag de MariaDB, ¿vale? Pues ahora lo que tengo que hacer es crear un fichero para hacer el despliegue y uso de este fichero, ¿de acuerdo? Bueno, creo que lo tengo por aquí sin tener que escribirlo. Un segundín. Vale, vamos a crear MariaDB deployment, aunque no hemos visto todavía los deployment, pero ya los hemos visto varias veces, ¿de acuerdo? Sabemos que un deployment es un fichero declarativo que hace muchas cosas, y entre ellas lo vamos a subir aquí arriba. Este lo vamos a cerrar. Vale, pues aunque lo veremos en otra idea clave, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un deployment con una réplica, que las réplicas sí que las conocemos, y en este caso vamos creando el fichero declarativo, tanto la parte fija, que es el tipo, la versión y los metadatos, en este caso de un deployment que se llama MariaDB config mag. Las réplicas va a ser una, y luego voy a hacer la plantilla de lo que voy a lanzar, ¿de acuerdo? Y en este caso voy a lanzar un contenedor de MariaDB con este nombre, ¿de acuerdo? Que es como MySQL por el 3306, y luego si os fijáis, cuando yo voy a buscar las variables de entorno para ese MySQL, para ese MariaDB, ¿de acuerdo? Voy a coger MySQL root password, pero lo voy a coger del config max, ¿de acuerdo? Aquí cojo la llave root password, aquí cojo MySQL usuario, MySQL password y base de datos, que son estas que hemos visto aquí cuando hemos lanzado el config mag, que se ha quedado guardado, ¿de acuerdo? Vale, pues en principio, si yo le lanzo el fichero de MariaDB, ya se ha creado. Por lo tanto, si yo le digo que coja todo, tengo el MariaDB, ¿de acuerdo? Lanzado, ya está en funcionamiento. Le cuesta un poquito crear el contenedor porque se lo ha tenido que bajar, a lo mejor no lo tenía bajado en esta, y ya está funcionando el contenedor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo funcionando correctamente el MariaDB, el MySQL, con los datos que le hemos pasado en el config mag, ¿de acuerdo? Vale, pues sin más, si yo lo quiero deshacer todo ello, pues ya sabemos que simplemente kubectl delete -f, en este caso el de MariaDB, y como kubectl get cm, ¿de acuerdo? Y entonces, si quiero borrar los ctl delete maria
DB, porque aquí no tengo un fichero, por lo tanto lo tengo que también borrar de forma imperativa, ¿de acuerdo? Y el otro config mag es de uso de Kubernetes y no lo voy a borrar, solo he borrado el de MariaDB. Vale, ctl get all, y ya tengo el clúster otra vez limpio para trabajar. Bueno, pues sin más, toda la documentación ya sabéis que está en la propia página de Kubernetes como siempre, y espero que os haya servido el uso de config mag como un sistema de almacenamiento de llave valor para cosas como las que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Y nos vemos en la siguiente idea clave.